Hola, ¿qué tal? Les envío un saludo muy afectuoso a todas las personas que están escuchando este episodio de su podcast Duc in Altum. Mi nombre es Eduardo Oliva y en esta ocasión quisiera abordar un tema que se me hace muy importante. ¿Qué le falta a la música que llaman cristiana que realizan los hermanos que no están en comunión con la Iglesia Católica? Este artículo, debo decirlo, no es de mi autoría. Lo encontré en internet, en un grupo en Facebook. Está escrito por Juan Carlos Lázaro, pero se me hace muy interesante, muy importante que lo escuchemos, y precisamente por eso se los comparto. Es necesario abordar este tema porque pues nos encontramos frente a una realidad en la cual muchos católicos opinan que todo es lo mismo, que los evangélicos también alaban a Dios, etc. Y con eso pretenden justificar que no hay ningún problema en que los católicos escuchen y promuevan cantos protestantes. Bien, ¿los protestantes con su música alaban a Dios? Claro que sí lo alaban, y bueno, aquí hay que hacer cita de Alejandro Bermúdez. Lo hacen desde su propia visión, y es que precisamente ahí está el problema. Las diferencias entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes son grandes, nosotros lo sabemos. Nosotros como católicos creemos en los sacramentos, que son los medios de salvación que Cristo le entregó a su Iglesia. El culmen de nuestra fe está en la Eucaristía. Honramos a María como Madre del Señor y Madre nuestra. Creemos en la intercesión de los santos, creemos en el Papa como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia, etc. Y como dice Alejandro Bermúdez, ellos se basan, los protestantes, en una relación con Dios muy diferente de la relación que tenemos nosotros los católicos. Entonces, sus cantos transmiten su visión. Por ejemplo, ellos creen que solo se necesita creer en Jesús sinceramente y que no se necesita nada más. Esa es la enseñanza protestante. Según ellos, no se necesita de la iglesia ni de los sacramentos. Frases como la religión nos salva, solamente Jesús salva, solamente basta la fe, son ideas contrarias a la ortodoxia y pureza de la doctrina católica, y poco a poco estas ideas se van quedando en los católicos, que adoptan su música ingenuamente, solo por el gusto y por pensar que todo es lo mismo. Un canto protestante y un canto católico pueden contener lo siguiente: acércate a Cristo, o busca a Cristo, o síguelo, pero la visión o esencia es definitivamente diferente, porque mientras que para el autor evangélico significa solamente creer, levantar las manos, cerrar los ojos y sentir bonito, para el autor católico significa buscar y acercarse a Cristo en la iglesia que él fundó mediante los sacramentos, especialmente los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Alguien podría decir: entonces un canto protestante, que es de alabanza a Dios, cantado por un católico, cambia totalmente. Bueno, la intención del cantante católico es la alabanza a Dios en un contexto católico, pero la intención del autor de dicha canción o de dicho canto protestante sigue siendo la misma. Además, la experiencia nos enseña que muchos católicos de conciencia débil o poco formados en la fe han quedado confundidos o dejaron la iglesia, digo confundidos en el sentido de que empiezan a creer que todo es lo mismo, porque escucharon los mismos cantos, es decir, los cantos protestantes, con el cantante o ministerio católico en algún concierto o en algún retiro, y después con algunos evangélicos, en algún lugar público donde acostumbran a hacer sus prédicas y realizan conciertos musicales al aire libre, o con algún vecino no católico, o en alguna radio online. Y no es que un canto en sí te vuelva protestante, o sea, eso realmente no, sino que el problema es todo lo que ello implica después, es decir, el hecho de habituarse a escuchar sin ningún problema música que no es católica. Después se piensa que no es necesaria la confesión, la Eucaristía, etc., porque pues Dios está en todas partes, ¿no? En ese contexto, recordemos que la música, las películas, el arte en general en sí, son transmisores de ideas e influyen de manera sutil o directa, pero influyen a fin de cuentas. Por otro lado, lo que es un hecho es que al adquirir y promover la música protestante, estás promoviendo también al cantante o al grupo, los cuales como tales no comparten la fe católica y, como ya se ha mencionado antes, tienen una visión diferente de la relación con Dios. Además, como católico, estás quitándole el derecho que le corresponde al evangelizador artista católico de colaborar con él, adquiriendo y apoyando su música como comunidad y hermanos en la misma fe. Hay sitios web y radios online que promueven inocentemente música no católica y a sus mismos intérpretes con el argumento de que se alaba al mismo Dios.
Alguien incluso se justifica citando textos de la Biblia como Lucas capítulo 9 versículo 49 y 50, descontextualizando totalmente su sentido. Seguramente hay buena intención con eso, pero no se es consciente de lo que implica promover música que no es católica. Por otro lado, los evangélicos sí tienen y defienden su identidad. ¿Por qué? Creo que los protestantes nunca podrían cantar algo así como: me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. O algo así como: Madre, eres ternura, eres una flor blanca y hermosa, llena de amor. ellos sí que tienen mucho cuidado con esa cuestión. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura, primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 12. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Esa es la advertencia que nos hace San Pablo. Definitivamente se necesita un verdadero conocimiento sobre este tema y sin duda la experiencia, que es muy necesaria para poder discernir buenos criterios que orienten adecuadamente a nuestros hermanos católicos y no solo manifestar opiniones o teorías sin un fundamento sólido. La música protestante no es compatible con la fe católica. Quien no entiende eso no tiene identidad católica y engrosa las filas de los relativistas, los cuales se creen progresistas cerrándose a este tipo de orientaciones. Entonces, ¿es cristiana la música protestante? En cuanto a esto hay que decir que el término cristiano, los protestantes se lo han adjudicado o han querido apropiárselo, pero para explicar un poco mejor esto, hay que comentar lo siguiente. Recordemos que en el siglo XVI tuvo lugar la Reforma Protestante por Martín Lutero y por otras personas. Ellos se separaron de la Iglesia Católica y así dio origen a las numerosas denominaciones que existen hoy en día. Y al principio ellos mismos se llamaron protestantes, por eso así los llamamos nosotros. Hasta hace poco, por cuestiones de estrategia y para hacer proselitismo por lo general, los grupos surgidos después y de carácter agresivo y fundamentalista comenzaron a usar el término cristiano. Es aquí donde viene la confusión para muchos, porque incluso en los mismos medios de comunicación a ellos se les llama cristianos, por lo tanto, a la música que ellos cantan se le llama música cristiana. Lo absurdo es que se pretende separar los términos católico de cristiano. ¿Y todo por qué? Porque ellos han hecho bien su trabajo, creando confusión. Pues bien, fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos de Jesús recibieron el nombre de cristianos, y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26. Así que la iglesia fundada por Cristo es cristiana. Desde entonces así se le llama a los que pertenecen a la iglesia de Jesús por el bautismo. Pero también desde el principio a los cristianos se les llamó católicos. Así da testimonio San Ignacio de Antioquía hacia el año 107 en una carta dirigida a la comunidad de Esmirna. Por lo tanto, los términos cristiano y católico son inseparables uno del otro. En el siglo IV, San Paciano, obispo de Barcelona, dice lo siguiente: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Cristiano expresa lo que digo ser, católico me demuestra cómo soy, este me da por bueno. El otro, el término cristiano, solamente me significa. Cristo fundó su iglesia, la cual perdura hasta el día de hoy, y es columna y fundamento de la verdad. Y esta iglesia es la Iglesia Católica. Por lo tanto, los términos cristiano y católico son distinciones o propios de los que pertenecen a la iglesia fundada por Cristo, la que cuenta con la plenitud de la verdad y que cuenta con los medios de salvación. Así pues, los protestantes y todas las denominaciones surgidas después renunciaron a esas distinciones una vez que abandonaron la iglesia fundada por Cristo. No son cristianos plenamente. Sí, su intención es alabar a Dios, cantar para Cristo, hablar de Cristo y todo eso, pero la realidad es que todo lo que hacen, prédicas, música, etc., es a medias. Les falta la plenitud porque no están en comunión con la iglesia de Cristo.
Por lo tanto, su música, que es a donde queremos llegar, no podría considerarse cristiana de manera plena, porque niegan verdades cristianas como el papel de María en la Iglesia como Madre del Señor y Madre nuestra, el papel del Papa como cabeza de la Iglesia, los sacramentos como medio de salvación, la intercesión de los santos, etc. Después de todo esto hay que preguntarnos ¿a qué estamos obligados los católicos? Y digo obligados, pues por razón de nuestra propia fe. Estamos obligados a anunciar la verdad en plenitud, y esa plenitud se encuentra en la Iglesia Católica, y a donde mora el Espíritu Santo, el cual es Espíritu de la verdad. La Iglesia Católica es el único redil de Cristo, a donde algún día las ovejas que andan fuera tendrán que regresar. En eso consiste la unidad tan querida por Él, y no en hacer sincretismos como piensan algunos. Los sitios web y radios online que se dicen católicos y que promueven no solo la música protestante sino algún otro tipo de contenido, tienen que saber que no están promoviendo un contenido cristiano auténtico, le pese a quien le pese. Ustedes, mis queridos hermanos católicos, por el simple hecho de pertenecer a la Iglesia de Cristo, están obligados a anunciar la verdad en plenitud. El cristiano católico no puede promover medias verdades, al menos esa no es la enseñanza del Evangelio ni de los padres de la Iglesia. Cristo quiere la unidad, por supuesto que Cristo quiere la unidad de todos, pero la unidad no se da a través de concesiones que impliquen desconocer la doctrina auténtica ni la autoridad de la Iglesia fundada por Cristo. La unidad tiene que ser en el contexto en el que lo menciona San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En la medida en que el católico se acerque más al contacto con la palabra de Dios y se preocupe por conocer su fe, habrá menos católicos que carezcan de formación religiosa y habrá más católicos auténticos capaces de dar razón de su esperanza. Muchos católicos se van de la Iglesia simple y sencillamente por desconocimiento de la fe. Esto es una invitación a hacer conciencia. A nuestros hermanos protestantes los amamos en Cristo, pero amarlos no implica ser sus cómplices en su decisión de no estar en la comunión con la Iglesia de Cristo. Como católicos, el conocimiento pleno y la vivencia de la fe junto con el testimonio cambiará mucho las cosas. Hoy se necesita rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe, nos dice el documento de Aparecida en su número 229. Mi nombre es Eduardo Oliva, te espero en la próxima emisión de tu podcast Duc in Altum. Liberando a los dragones que San Juan veía venir. Regresó Nerón con sus leones, con sutiles prohibiciones bajo el signo de Caín. Ya volvió a la carga el rey Herodes, solo que hoy busca menores que no han visto al sol salir. Los hijos del cielo divididos, unos pegan de aburridos y otros copian a MTV. Muchos a la vera del camino se fuman un cigarrillo, van al pague de sufrir. Se llenó de mantras mi cocina, un buffet de brujería, de zodiaco y de tai chi. Hay que aprovechar Aparecida, aunque muchos ni siquiera saben que queda en Brasil.